Dios envió al profeta Samuel a ungirlo a David como rey de Israel. Escuchamos la primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. Es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por el recto camino, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu Señor me preparas una mesa frente al enemigo. Perfumas con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. San Pablo nos exhorta a estar despiertos y vivir como hijos de la luz. Escuchamos la segunda lectura. Lectura
de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan destaca dos cegueras: la física del hombre ciego y la espiritual de los fariseos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y respondió: ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Señor, hazme un instrumento de tu Alabado paz. sea Jesucristo. Gloria al Padre. Sea por siempre bendito y alabado. En este cuarto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone el Evangelio de la curación del ciego de nacimiento. En el Evangelio de San Juan, en la segunda parte, los biblistas hablan del libro de los signos. ¿Qué cosa?
San Juan no va a usar nunca la palabra milagro, va a usar la palabra semella en griego, que quiere decir signo, 7 signos, 7 señales. Y estos signos son reveladores del misterio de Cristo. El primer signo será las bodas de Caná, cuando Jesús va a cambiar el agua en vino. El séptimo signo va a ser la resurrección de Lázaro. La curación del ciego de nacimiento es el sexto signo. No hace falta explicar demasiado para darnos cuenta de la importancia que tiene para una persona, para cualquier ser vivo, el sentido de la vista. Pero más allá de devolverle a este hombre ciego de nacimiento la visión, en el Evangelio de Juan no solamente hay 7 signos, sino palabras simbólicas, como esta de luz y de tinieblas. Lo hemos escuchado en la segunda carta de San Pablo, o en la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, la segunda lectura. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Palabra de Dios. Es un tema recurrente en la Escritura, el tema de las tinieblas que se oponen a la luz. Y precisamente en este sexto signo hay una larga conversación de Jesús con los fariseos que no aceptan a Jesús. Está después de la curación del ciego de nacimiento. Jesús va a decir: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, vuestro pecado permanece. Palabra de Dios. Ahora aterricemos aquí en esta realidad nuestra, en cada uno de nosotros. Jesús no se está refiriendo solamente a la ceguera física, sino a la ceguera espiritual. Es sutil, pero es muy real. Es como el ejemplo del vaso, ¿no? Si tuviéramos un vaso medio lleno aquí en el altar, unos dirían: a ver, ¿qué ves? Y un vaso medio lleno, y el otro diría: un vaso medio vacío. Opiniones. Pasa que a veces las opiniones sobre las personas, sobre la realidad, suelen ser peligrosas. Lo hemos escuchado en el Evangelio. ¿Este ciego de nacimiento era ciego o no? ¿Es uno que se le parece o es el mismo? Y entonces los fariseos, con esa casuística diabólica, le preguntan al ciego que ha sido curado: ¿y tú qué dices de ese hombre que te ha curado? Es un profeta, dice él. El pobre ciego no sabía exactamente quién era Jesús. Qué importante, mis hermanos, es ver con los ojos de Dios. La Cuaresma es un tiempo de conversión, un tema muy importante, un tema que atraviesa todo el Evangelio. No por casualidad es la primera palabra que Jesús pronuncia al comenzar su ministerio, su servicio apostólico de proclamar la palabra de Dios. Y nos dice a todos: conviértanse y crean en la buena noticia, crean en el Evangelio. Es la palabra que nos dijeron el miércoles de ceniza, cuando nos pusieron la ceniza en la frente: conviértete y cree en el Evangelio. ¿Y qué es convertirse? Mirar con la mirada de Dios. ¿Qué ves? ¿Un vaso medio vacío o un vaso medio lleno? Padre, ¿qué importancia tiene esto? Sí, tiene importancia cuando juzgamos la realidad y cuando juzgamos a los demás.
Y cuando nos juzgamos a nosotros mismos, el cura Brochero, cuando predicaba los ejercicios espirituales, muy ligado espiritualmente a Mamantula, distintas épocas, pero prácticamente la misma espiritualidad. Él decía que el ser humano hablaba a gente de campo. Tras las sierras, cuando Brochero organizaba los ejercicios, mucha de la gente que iba a hacer los ejercicios iba a lomo de mula o a caballo, mucho más frecuentemente a loma de mula, más adaptada para la montaña. Y él decía que el ser humano es como una mula que lleva dos alforjas, ¿no? La mula lleva una alforja a la derecha y otra a la izquierda. Así cruzó San Martín los Andes, cargando a sus mulos con cañones. El hombre es como una mula que lleva una alforja, una adelante y otra atrás. Adelante ve siempre los pecados de los demás. Fíjate. Qué fácilmente criticamos todo y a todos, como si fuéramos perfectos y como si fuéramos justos. Y en la alforja de atrás ponemos nuestros pecados que siempre escondemos, disimulamos o no vemos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pidámosle al Señor que nos devuelva el sentido de la vista espiritual para ver la realidad como Él la ve. Porque si no, puede suceder que se nos repita a nosotros esta palabra que Jesús dice a los fariseos: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es la realidad que ves? ¿Como los fariseos ciegos que no quisieron aceptar la presencia de Jesús? ¿Que no quisieron aceptar sus milagros? ¿O somos como este ciego que se postra delante de Jesús ante su gloria y su poder? Pidámosle al Señor que nos regale el colirio para los ojos, para que podamos ver la realidad como Él las ve. Que así sea.